todo lo que es la luz en todo su espectro completo, tanto ya sea que se dediquen a pintar, porque puede ser que a alguno le guste la pintura, o puede ser que a otro le guste la fotografía, o puede ser que a otro le guste el cine o lo audiovisual. Tomando en cuenta que nosotros estamos estudiando marketing y publicidad, tenemos que enfocarnos hacia la parte marketera, pero tenemos que ir utilizándola de una manera inteligente. Así que tenemos que ir viendo más o menos en qué caso podemos usar un tipo de iluminación, en qué caso vamos a utilizar otro tipo de iluminación. Pero para eso tenemos que conocer la luz. Así que vamos a ello. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Compartir. Ahí está. Hoy día vamos a ver los tipos de luz. Los tipos de luz eh, nos van a ayudar a enfocarnos sobre cómo nosotros vamos a poder darle esta emoción que ya habíamos visto en la clase pasada a todo lo que es, a todo lo que son nuestros cuadros, nuestros planos o nuestras fotografías. O cualquier imagen que nosotros queramos tener, queramos que tenga una iluminación determinada, le vamos a agregar una fuente de iluminación, porque la luz, como ya habíamos visto, es la que básicamente crea todas las cosas. Y su contraparte, la sombra o la oscuridad, es la que nos da todo lo que van a ser las demás texturas y todo lo que van a ser los detalles dentro del cuadro. Por ejemplo, si ustedes se fijan en mi cara en este momento, ustedes pueden ver que me llega una iluminación a este lado, que es la iluminación de mi ventana. Esta iluminación que tengo en la parte, bueno, ustedes la ven en la parte izquierda, bueno, en la parte derecha, pero bueno, no importa. En esta parte de mi cara viene de una iluminación natural que viene de la ventana que está exactamente allá. Esa es una iluminación lateral. Si yo cambiara y me viniera más hacia este otro lado, la luz se difumina y yo me empiezo a volver un cacho más plano. Y si por azares de la vida me pusiera una luz acá abajo o me pusiera una luz acá adelante, más o menos por acá, ahí, todos los detalles de iluminación se van perdiendo. Esto sucede cuando yo voy utilizando otro tipo de iluminación, otra fuente de luz, y voy contrarrestando una fuente de luz con la otra, con el objetivo de ir suavizando la iluminación. También la temperatura de la luz también va a influir. Si yo cambio el color de la luz, si por ejemplo, a ver si puedo, si se ve, si se va a notar. Si cambio la temperatura de luz, ya la luz que me llega de este lado es una luz más amarilla. La temperatura ha cambiado. Sin embargo, si le pongo luz blanca, es otro tipo de luz y ya va más a juego con el fondo que tengo. O si le pongo una luz más fría, esta luz también va a tener su efecto con respecto a lo que yo quiero lograr con la iluminación. Para eso es necesario que nosotros conozcamos la escala tonal. La escala tonal se divide del 1 al 10. Puedes aumentarle más números si quieres, pero esta es la escala de tonos que vamos a tener siempre, entre 1 y 10. En 0 es la luz completa, es completamente blanco, es todo lo que es iluminado o Baby Yoda. Y al 10 es la completa oscuridad o Darth Vader, todo lo que es oscuro, todo lo que si lo metes en un lugar negro, pues no se ve para nada. Tendría que sonreír para que nosotros podamos encontrar. O tendría que haber una luz, una fuente de luz para que nosotros podamos ver qué es lo que hay ahí adentro. Acá al medio están los tonos medios dentro de la escala tonal. Y tenemos que ver qué cantidad de luz vamos a tener que lograr para poder darle o más iluminación a ciertos puntos del cuadro o darle completa saturación a lo que van a ser las sombras. Nosotros tenemos que ir jugando con eso, tenemos que ir viendo cómo más o menos vamos a ir calculando uno y otro. Esto va a hacer que nosotros podamos tener mucho más control sobre la emotividad que nosotros le queremos dar a nuestros cuadros. Habíamos visto la clase pasada
que la luz dentro del cuadro, el lugar por donde viene la luz, nos va a dar mucha emoción, nos va a permitir generar sentimientos y nos va a permitir incrementar las sensaciones para los espectadores de nuestros cuadros. Entonces, tenemos que saber qué tanta cantidad de luz es la que necesitamos colocar. Eso es clave, es súper importante. Por ejemplo, tenemos lo que es la luz dura. La luz dura nos genera sombras marcadas, perfiles súper nítidos. Nos permite ver hasta el absoluto detalle del personaje o de la persona a la que estamos iluminando. Esto se consigue en fotografía y se consigue también en cine. ¿Cómo? Con luces directas. A ver, espérenme 2 segundos. Esto, a ver aquí, chao. Chao. Ya estamos. Eso se consigue de esa manera. Ahora, si es que nosotros queremos mostrar sombras súper intensas, vamos a utilizar una fuente de luz dura. Eso quiere decir que la luz va a estar enfocada directamente hacia el personaje, logrando que las sombras que el personaje pueda generar sean mucho más intensas. Por ejemplo, si ustedes ven acá al padrino, nosotros podemos ver todos los elementos de su cara, sus ojos, su expresión, las sombras, todas las sombras de todos los detalles de su mano, de todos los detalles de su corbatín, su rosa y demás, están perfectamente bien iluminados y y te dan esa sensación de que quiere mostrar hasta el más mínimo detalle de la expresión que tiene para realzar la emotividad de la escena. Si nosotros vemos por acá abajo, por ejemplo, en la película Nosferatu de los años 40, pues nosotros directamente podemos ver cómo se ha utilizado una luz dura para proyectar la sombra del vampiro. Y al proyectar la sombra del vampiro, estamos logrando generar una emoción en el espectador. En este caso, la emoción que estábamos logrando, la emoción que hemos conseguido con el personaje de Nosferatu, ha sido conseguir una de las mejores películas de terror de los años 40. O inclusive en El Sexto Sentido, si nosotros vemos la expresión del niño, podemos ver claramente qué es lo que está haciendo, qué cosas está tratando de conseguir o qué tipo de emociones siente, porque vemos todos los detalles de su cara. Y esto se logra justamente a través de la luz dura. La luz directa o luz dura genera perfiles nítidos. El sol puede ser conseguido a través del sol, de focos o bombillas o flashes que van a permitirnos ver todas las texturas del personaje o de las superficies. Esto no solamente se aplica, y eso es súper importante que lo sepan, chicos, no solamente se aplica a todo lo que es personas, no solamente se hace con personas, sino que también se aplica a todo lo que es objetos y a todo lo que son escenarios o paisajes. Podemos conseguir expresividad de estos elementos. Igual, no se olviden, ¿ustedes son de ver muchas pelis, chicos, chicas? ¿Les gusta ver películas o prefieren más otro Sí, tipo de contenido? sí, película y anime, digamos. Película, serie, ¿Han visto V de otaku. Venganza? La película V de ¿Cuál? Sí, Venganza, V de Vendetta. Sí. Genial. Esa película tiene algo súper particular. Y es que el protagonista, o sea, B, el personaje de B, nunca, jamás muestra su cara. Entonces, toda su expresión es a través de la máscara. Y es justamente a través de la máscara que nosotros podemos ver eh, su dolor, su depresión, su alegría, su tristeza. Podemos ver absolutamente todo. Esa cantidad y calidad de expresividad que le podemos dar a un personaje, a una persona o a un elemento, porque la máscara es un objeto como tal,
está dado por la iluminación y la capacidad actoral del actor también, valga la redundancia. Entonces, fíjense, si pueden y tienen la película, vuelvan a verla. Vean toda la capacidad de expresión después de haber visto este tema. Vean de nuevo la película y van a ver que se van a dar cuenta de toda la cantidad de elementos de iluminación y todas las variedades de iluminación que hay dentro de la película y cómo juega en relación a toda la temática de la película. Y la van a ver de una manera diferente. Es así como si nosotros entendiéramos la música de las películas, vemos la película de un modo diferente. Si entendemos cómo las películas han sido iluminadas, las vamos a entender de una manera diferente. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio. Entonces, hasta ahí, luz fuerte, luz dura o luz directa. Nos permite ver los detalles de la persona, los detalles del personaje. Acentuamos las sombras, acentuamos los detalles. Podemos mostrar ciertas cosas de una forma súper definida, súper nítida. Sombras particularmente las podemos ver de una manera súper contra nítida que nos van a permitir dar un juego dentro de nuestras figuras o nuestros cuadros o las composiciones que nosotros hagamos. Y esto nos permite un discurso, una habilidad discursiva de por sí. Porque este cuadro, que es icónico de la película Nosferatu, que si les gusta el cine, recomiendo ver la película Nosferatu por lo menos una vez en su vida. Es una película muda, es una película en blanco y negro, es una película que habla básicamente de la historia de Drácula, pero es una obra de arte, es exquisita, está muy bien hecha. Y tiene este tipo de juegos con las sombras, con elementos que te provocan mucha más angustia y mucho más miedo que muchas películas de terror de la actualidad. Las películas de terror ahora, por ejemplo, se dedican más a darte gritos, a darte sustos de, oh, está todo muy silencioso, ¿y qué vamos a hacer? Y de repente, ¡pum!, aparece el fantasma y te hace asustar y te salta. O de repente aparece alguien, un hacha y te corta la cabeza, digamos, y los personajes van muriendo y como que se vuelve mucho más predecible. Estas películas trabajaban, como no tenían la posibilidad de utilizar los jump scares o los sustos a través de los gritos y la sangre y demás, utilizaban este tipo de recursos. Eran mucho más imaginativos y creativos con respecto a cómo vamos a provocar una sensación de miedo en el espectador. Entonces, la provocaban a través de figuras muy bien iluminadas, cuadros muy bien iluminados, utilizando luz dura, luz media o jugando con esta escala tonal para lograr el acometido de transmitir una sensación. Vamos adelante. Vamos a jugar ahora con las luces medias o la luz suave. La luz suave se logra dispersando la luz emitida por una fuente luminosa. Por ejemplo, si nosotros estamos en un día de sol y lo tapamos con nubes, obtenemos un día nublado. Eso va a provocar que si nosotros nos miramos en un día nublado, nuestras manitas o cualquier parte de nuestro cuerpo iluminado con esta luz, vamos a ver que la sombra se ha difuminado. La sombra es mucho más suave. No tenemos sombras duras, no tenemos sombras definidas. Se dispersa cuando atraviesa la luz, se dispersa cuando atraviesa la nube. Las sombras se difuminan. Nos da una sensación de angustia, nos da una sensación de naturalidad o nos da una sensación de realidad, nos da ese golpe de realidad. La realidad no tiene generalmente una luz muy dura, a no ser que estemos en un día completo de sol. Nos da esa sensación de sentirnos solos o de depresión. Por eso se utiliza mucho en películas o series de terror. Esta, por ejemplo, escena de Silent Hill, vemos que el personaje está completamente casi plano. No tenemos unas sombras muy, muy duras, más bien todas sus sombras están completamente definidas. Podemos sentir, no solamente a través de la cara de espanto del personaje o la cara de what the fuck, ¿qué estoy haciendo acá?
sentimos su sensación de susto, sensación de miedo. Y además nos da una sensación de frialdad, una sensación de sentirnos como que apagados. No, no es una sensación muy alegre, es una sensación mucho más de depresión. Pasa lo mismo con la niña, por ejemplo, de Bly Manor, de la serie de Netflix Bly Manor, La maldición de Bly Manor. Ella está completamente vestida con colores súper vivos y súper bonitos, además súper rosados, súper alegres. Pero toda la iluminación del escenario está hecha con luz suave. No nos permite ver o sentir una sombra o una intensidad. Más bien quiere que pase todo como que muy ligero, que todo se vea un poco más plano, que sea un poco más apagado. Nos provoca generar una ansiedad. En otras películas, por ejemplo, donde vamos a ver a los personajes ya en un día cálido, en un día de luz, o puede ser un día nublado, podemos tener diferente tipo de sensaciones a diferente tipo de personajes con diferente tipo de iluminación. Lo que queremos es no resaltar los detalles, lo que queremos es darle una sensación más natural. Por ejemplo, si yo apagara esta luz que tengo en este lado, van a poder ver una luz mucho más intensa de este lado. Se ve mucha más intensidad acá. Y acá se ve una sombra mucho más dura. Si yo atenúo esa luz, prendiendo este lado también, prendiendo el foco que tengo de este lado, lo que estoy haciendo es darle más neutralidad a mi cara. Esto es muy utilizado cuando el discurso que queremos dar o el discurso que es necesario dar es más importante que la expresividad que puedo necesitar yo en mi rostro. La luz suave en fotografía se utiliza con rebotadores. ¿Por qué? Porque la intención es obtener una iluminación donde las sombras se difuminen. No buscamos una intensidad en la sombra, no buscamos sombras duras, no buscamos luz dura. Buscamos algo más natural, algo más casual, algo más real. La luz dura nos acentúa. La luz suave nos da esa sensación más natural, más como que del día a día. Algo con lo que nosotros nos podríamos encontrar en la calle. Y si lo enfocamos y le ponemos una temperatura, vale decir, le agregamos un color a esta iluminación, lo que estamos logrando es dar la sensación del color, más que la sensación de la iluminación. Hay dos estilos de iluminación que son claves. El primer estilo es la luz tonal, que es lo mismo que la luz suave, que es lograr una iluminación dispersa a través de dispersar la luz de la fuente luminosa, lograr lo que logra un día nublado, las sombras se difuminan. La cámara puede captar un nivel de luz suficiente. La idea es que no se recojan contrastes muy altos ni muy elevados. La luz tonal no necesariamente es pobre, no tiene mucho volumen. O sea, no es pobre, casi, pero no tiene mucho volumen, sino que se hace un registro mucho más sutil, mucho más natural. Los elementos no están muy saturados, las sombras no son muy saturadas. Las formas se hacen más reconocibles y podemos tener un elemento clave y un elemento muy natural, muy tranquilo, muy alegre. Esto se ha utilizado mucho en las películas en blanco y negro. Esta película, por ejemplo, que es una gran película me parece que es del año 2012, que es El Artista, es una película hecha en blanco y negro que habla sobre la historia del cine, básicamente, sobre el paso del cine mudo al cine con voz. Y es preciosa. La película está muy bien hecha, muy bien rodada. Es una película completamente en blanco y negro. Es una película que utiliza mucho la iluminación tonal para lograr que no haya mucha sombra y sino sea más el trabajo del actor
y el trabajo de su expresión natural y su iluminación natural lo que logre dar las sensaciones y las emociones dentro de la película. Es un gran reto y es una gran película muy bien lograda. La luz tonal, por ejemplo, en la película Amélie, no produce sombra, las produce de una manera muy tenue. Esto elimina en general todo lo que son contrastes, todo lo que son texturas, pero nos permite un más alto nivel de expresividad en los personajes. El personaje tiene que tener mucha más expresión si le vamos a aplicar luz tonal. Se tiene que notar mucho más el contexto, se tiene que notar mucho más la naturalidad del paisaje o se tiene que notar mucho más la naturalidad del actor o del personaje que nosotros vamos a retratar. En este caso, por ejemplo, en la película de Amélie, lo que nosotros vemos es al personaje de Amélie como tal, pero la vemos con una luz tonal perfecta, no tenemos sombras, no tenemos una intensidad, no tenemos nada saturado y podemos ver perfectamente la expresión del personaje en su cara. Ese es un trabajo exclusivo del actor o del personaje que vamos a retratar. La luz tonal se utiliza mucho en fotografías de moda, por ejemplo, donde no queremos acentuar demasiadas cosas, sino queremos mostrar a la persona o al modelo o la modelo de la manera más natural posible. Porque si la hacemos demasiado saturada, lo que vamos a lograr es que parezca photoshopeada, pese a que en el mayor de los casos vamos a photoshopear a las o las modelos. Entonces, cuando les toque la clase de Photoshop, apréndanla muy bien. Les va a ser muy, muy útil. O si no, consíganse un buen diseñador. El diseñador siempre les va a ayudar. Dicen, Dime. mayormente sí se photoshopean, o sea, usan el Photoshop. Las fotografías siempre se ajustan. Hay fotógrafos que te toman fotografías espectaculares solamente con su cámara y muy buen ojo. Fotógrafos excelentes. Pero en general siempre se hacen ajustes de tonos en una fotografía. Una muy buena fotografía tiene que poderse ajustar entre luz, sombra y poder acentuar ciertas cositas para producir un mejor mensaje o para aclarar de mejor manera un mensaje. Pero por lo general, un buen fotógrafo no necesita photoshopear sus imágenes. Cuando nosotros photoshopeamos una imagen es porque queremos un resultado diferente al que hemos logrado con la cámara. Si eres un buen fotógrafo y te gusta la fotografía, no necesariamente, o mejor, si no photoshopeas la foto, la imagen, y la dejas así como lo que tú has logrado, con una luz natural. O si la haces en estudio, como la has logrado sacando la foto del estudio. Esa es una tendencia que actualmente se está impulsando cada vez más y más, que es lograr que las fotografías pues sean más reales, sean más naturales, las modelos no sean photoshopeadas, las modelos traten de mostrar su belleza natural y no traten y que el estudio no trate más bien de hacerlas perfectas, entre comillas, utilizando alguna otra herramienta extra como Photoshop, por ejemplo. Pasemos a la otra forma de estilo de iluminación. Esta es clave que ustedes lo sepan. El claroscuro viene... Dime, Karina. ¿Podría explicar la anterior diapositiva, por favor? ¿Otra vez? Ya. Sí, por favor. La luz tonal, como ya les había dicho, busca más bien mostrar la expresión del personaje. Busca que la iluminación no sature las sombras y que no nos muestre mucho más detalle. Hace que más bien la luz sea bastante más tenue, que elimine los contrastes, que elimine las texturas y que trate de mostrar la emoción y la expresividad a través del personaje que estamos retratando. La luz tonal lo que hace es bajar la intensidad. Vamos a jugar entonces en ese caso con estos tonos de acá, con tonos del 0 al 4 o al 5, para lograr que no haya una saturación de sombras. No estamos tratando de lograr esto. No tratamos de retratar detalles, no tratamos de mostrar sombras nítidas. Más bien, estamos tratando de lograr algo así. Una luz más suave. Una luz donde
nosotros no mostremos una intensidad, sino mostremos un conjunto. Esto se utiliza mucho en publicidad, por ejemplo. No tenemos sombras porque estamos mostrando un conjunto. Todo es importante. No queremos resaltar nada extra. Queremos que más bien se muestre todo en general. No queremos generar un contraste, una textura como tal. Queremos que todo se muestre como verdaderamente es. Ahora sí podemos pasar al claroscuro. El claroscuro es una técnica pictórica. Se viene utilizando desde el siglo XVII, inclusive un poco antes, mucho antes, siglo XV de hecho. Da Vinci ya lo utilizaba el claroscuro porque nos muestra mucha más emoción y expresividad en los personajes. Exagera la expresividad de los personajes. Trata de mostrar mucho más contraste, trata de acentuar los aspectos dramáticos de la escena, haciendo una diferencia entre lo que es claro y lo que es oscuro en la imagen. Tratamos de mostrar lo que son las partes iluminadas de una imagen, tratamos de mostrar las sombras de lo que va a permanecer en lo más oscuro, en la penumbra total, y vamos a hacer que la sombra adquiera mucha más importancia, una importancia mucho más emocional. Es esta sombra, justamente, es la parte de lo oscuro de la imagen, lo que le va a dar esa magia a la imagen, le va a dar ese je ne sais quoi, le va a dar esta sensación, le va a dar toda la emotividad. Esta imagen no sería lo mismo si la pusiéramos en este sentido. Por más excelente actor que sea Liam Neeson, no vamos a colocar, no va a tener la misma expresividad si es que no acentuamos estas sombras, porque al acentuar estas sombras estamos haciendo énfasis en ciertos elementos de su cara. En este caso, sus ojos. En este caso, su anillo. En este caso, su frente. Todos estos elementos que estamos iluminando particularmente y que estamos tratando de que se diferencie de la sombra, es lo que va a hacer que nuestro cuadro sea mucho más interesante. Acá lo podemos ver el claroscuro en la pintura, por ejemplo. Claroscuro en la pintura justamente acentúa todo lo que son las sombras, pero son esas sombras las que van a hacer resaltar a los personajes que visten de otro color o de un color más claro. Podemos ver la desesperación de la chica, de la mujer acá atrás, y podemos ver a este personaje que se convierte en el protagonista. En los cómics podemos ver lo mismo. Estamos acentuando a través del claroscuro en este cómic espectacular de Frank Miller que se llama Sin City, que si no lo han visto, véanlo, y si no lo han leído, léanlo, porque es brutal. Tenemos un juego espectacular de Frank Miller justamente de cómo la sombra nos va a acentuar solamente los detalles importantes del personaje y nos va a acentuar los elementos claves del personaje. Este cómic, esta novela gráfica, se ha llevado de manera casi literal al cine, utilizando el elemento blanco y negro durante toda la película y resaltando los elementos que tienen que ser más importantes al momento de mostrarse. La oscuridad, la parte oscura, nos va a dar el dinamismo y la parte blanca nos va a mostrar mucho más los detalles relevantes y nos da ese discurso. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es lo que está iluminado. Lo que es opuesto, la sombra, nos da ese perfecto complemento. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la sombra es justamente realzar los elementos iluminados. Entonces, el claroscuro nos permite justamente eso, mostrar y que podamos ver elementos mucho más ensalzados, mucho más relevantes, ciertos elementos que forman el contraste con la oscuridad. El claroscuro es eso, formar contraste, acentuar los aspectos dramáticos de la escena representada.
Tenemos que tener una imagen completamente, donde sea completamente obvio cuál es lo que es claro y cuál es lo que es oscuro. Tenemos que saber y notar la oscuridad, tenemos que saber notar los elementos que están más cerca de lo negro para poder apreciar los elementos que están más cerca de lo que es blanco. Y eso nos va a dar el dramatismo que necesitamos dentro de nuestra imagen. Y aquí está, lo podemos ver en cuadros, lo podemos ver en cómics, que son planos, que están hechos en 2D para que los leamos, para que los veamos, o están también en el cine. Y aquí está clarísimo en el cine. En esta película, gran película, que si no la han visto, véanla, que es La lista de Schindler, está en Netflix, que es un peliculón. Y está hecha completamente en blanco y negro y utiliza mucho el elemento del claro-oscuro para resaltar el dramatismo de las escenas. Y ustedes van a sentir el dolor, van a sentir la emoción de cada personaje gracias a la iluminación que tienen estas películas. Véanlas, las recomiendo. Otro elemento que es clave para ver el tema ¿Cómo de se luz, llama? claroscuro, o la película, La lista de Schindler. Ya, gracias. Muy buena esa peli. Es bellísima. La dirección de la luz. Vamos a ver diferentes direcciones de luz y qué emociones o qué cosas pueden representarnos. Tenemos la luz lateral. Vamos a iluminar a un sujeto de lado, dejando el otro de penumbra. Al otro lado lo vamos a dejar en la sombra. ¿Qué es lo que busca la luz lateral? Dar una tridimensionalidad a nuestra imagen. Estamos tratando de hacer que el personaje realmente parezca un personaje 3D y lo que estamos logrando hacer es que esta mitad de la cara muestre la expresión del personaje, nos muestre qué cosa quiere ver el personaje, qué cosa quiere hacer. En composición general, este tipo de iluminación lo que hace es mostrarnos con mucho más impacto qué cosa es lo que el personaje quiere mostrar, solamente utilizando la iluminación de la mitad. No es una forma de iluminación para flojos, sino que esta forma de expresión y esta forma de expresividad nos ayuda mucho a darle dimensión a nuestro cuadro, darle dimensión a nuestras imágenes. Por otro lado, tenemos la luz frontal. La luz frontal nos proporciona la información de absolutamente todas las zonas iluminadas del personaje o del escenario que nosotros vayamos a utilizar. Este es utilizado principalmente en entrevistas. Lo utilizamos principalmente en entrevistas, en noticieros, en cualquier cosa donde no nos importa mostrar emoción a través de las sombras, sino más bien nos interesa mostrar la transparencia de las personas. Entonces lo vamos a iluminar de frente para que la imagen se vea más plana, o sea, no tengamos tanto detalle de sombras, no tengamos tanto detalle de texturas ni nada por el estilo, sino que más bien lo más importante sea el discurso, sea lo que estas personas tienen que decir. Si nosotros utilizamos una luz frontal en algún paisaje o algo, tengan en cuenta de que lo más importante va a ser lo que esté al medio, lo que esté al centro de la imagen, porque eso es lo que va a atraer más la atención. Porque si estamos utilizando una luz frontal, hacemos que el cuadro se vea bastante más plano y que no tenga volumen, por ende. Y por otro lado tenemos el contraluz, que ya lo habíamos visto la clase pasada con la escena de V de Vendetta, cuando él sale de las llamas. El contraluz es una fuente, cuando la fuente luminosa está por detrás del sujeto. O sea, la fuente de luz, en este caso, viene del paisaje de acá. Nosotros no tenemos iluminación y podemos ver la silueta perfecta de nuestro personaje. La idea es mostrar la acción. Vamos a mostrar la acción como si fuera una sombra china. Nuestro objetivo es mostrar la acción del sujeto y mostrar al sujeto como tal. Nos importa un huevo la expresión, nos importa un huevo cualquier detalle que pueda tener. No importa. Lo que importa es lo que hace con su cuerpo. Lo que importa es cómo muestra y cómo se muestra a través de este reflejo de la luz. ¿Ok?
Acá tenemos la imagen de Unbreakable, de Irrompible, primera de la saga de Glass, que si no han visto, véanla, es muy buena con Bruce Willis. La segunda es Fragmentado y la tercera es Glass, justamente. Y esta gran escena de la película Kill Bill, cuando le da huasca a este changuito que se atreve a pelear con la novia o la mujer. Finalmente tenemos los dos últimos puntos de iluminación, las dos últimas formas de iluminación, que lo vamos a ver en el último minuto de clase que nos queda. La luz cenital es cuando nosotros hacemos la iluminación de arriba hacia abajo. Es habitual, poco favorecedora para lo que hay dentro del rostro. Las cuencas de los ojos exageran, se aumentan las ojeras, nos da una sensación de depresión o de amenaza. Nos hace sentir miedo. Es una de las dos formas de iluminación que nos hacen sentir miedo. La otra y la última es justamente la luz baja o contrapicado. Nos proporciona el efecto contrario. Las sombras se alargan, la sensación es fantasmal, la sensación es de amenaza. Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta, queja, reclamo? La última, dicen la luz baja o contrapicado. ¿La puedes explicar un poquito más detallosamente? Ya, espérense 2 segundos, entonces vuelvan a entrar a la misma, al mismo enlace de reunión que ya tenemos menos de 1 minuto. Les explico bien estas últimas dos, ¿vale? Ya, Nos dicen. vemos Ok, al toque.